Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Cómo andás, Nicolás? ¿Qué dices, Sapo? ¿Cómo andamos? Bien, ¿qué tal, Jorge Valmeli? No pierdas tiempo con mis saludos, Sapo. Hola, Hay mucha ¿qué tal? información hoy. Dale, seguí. Sigo la recorrida. @Alvin Green, emperador de la consola. Y está @Uike Macana también, saludando, haciendo las sociales detrás del vidrio, con el Tanito. Y tengo al Switchermaster estrella de la transmisión espacial de FM del Sol en el canal de YouTube, @César Giacosa. Padre e hijo, César y el Tanito. Bueno para todos. Antes de meternos de lleno en la coyuntura, ¿cuál es esa máxima de qué es noticia? ¿Cuándo algo es noticia? Por ejemplo, cuando... El ejemplo clásico. Una noticia es cuando y no cuando... Estamos yendo cuando un hombre muerde a un perro y no cuando un perro muerde a un Exacto. hombre. Sí, claro. Con los pitbull no se aplica esa máxima porque comúnmente tenés pitbull atacando personas y son objeto de noticiabilidad. Es verdad. Podríamos decir que no todos los perros muerden. Es noticia cuando un pitbull muerde porque no hay tantas mordidas de perro. Pero eso no funciona así. En general, de hecho, las cosas que vos enmarcás como noticia una vez y se empiezan a volver frecuentes, empiezan a ser destacadas. Dame un ejemplo. ¿Hay una preocupación de los medios en este momento por la edad de los delincuentes? Cuando antes era un dato clave informar si eran menores o no eran menores. Hace añares que no tengo idea de la edad de los chorros. Digo, Robaron alguna vez aparece el dato. Sí. Robaron hace poco al prosecretario de Presidencia. Quedó laudado con la... ¿Sabemos con la el edad de lo plebiscito que por la robaron? baja, No. eso. El plebiscito por la baja laudó ese tema, por más que quizás No, aumentó la cantidad de... bajó. Bueno, está. Bajó. O sea, tenés el dato. Pero, o sea, la frecuencia no necesariamente hace el encuadre de la noticia. No, está bien. No, totalmente. A priori, vamos a zambullirnos ya. No sé para dónde vas. Pará, No importa si hay agua en la piscina. No importa si hay agua en la Yo voy piscina. hacia otro lado, no es el Pero- reloj de hoy, ¿eh? Tranquilo, te voy a hacer esa Sí. pregunta. Puede Ajá. ser un pie o puede no serlo, vos Sí. vas a elegir. Tener una casa irregular, construida de forma irregular, que no tiene todas las cosas que hay que pagarle. ¿Es noticia? Sabiendo que el 85% de la gente está en esa situación. Bien, voy a llegar a eso, pero por... Querías hacer un puente, camino más largo. el puente hacia eso es la noticia que me encontré apenas abro el portal Monteo.com. Montevideo Portal, sapo, Montevideo Portal. La gente lo conoce como Monteo.com, com.uy. Incautan en Colombia casi 1.9 toneladas de cocaína provenientes de Uruguay. Que en Colombia se incaute cocaína que viene de Uruguay es el noticia. hombre mordió al perro. Sí, ¿no? sí. Está, perfecto. Quería simplemente cerciorarme de eso, ¿no? Y ahora sí. Que salgan toneladas de cocaína de Uruguay es el perro mordió un hombre, ¿no? Bueno, eso es lo otro. Porque depende de la cantidad. ¿Cuánto es noticia? Pará, pero ¿cómo ¿Te interesa? encontraron cocaína uruguaya en Colombia? En el marco de un operativo lo anunciaron las Pará, y lo autoridades más gracioso, colombianas. ¿sabes cuál es el destino final? México. Y quizás de ahí. Yo. Y no leí todavía el cuerpo de la noticia. ¿Qué intuyo yo que es? Es una cocaína quizás que salió de Bolivia. A contramano. A contramano, porque se están cerrando algunas vías hacia el sur, hacia el norte. Sale por acá, Uruguay, barco, laxitud. Es terrible que digas eso. Uruguay, barco, laxitud. Decir que no es una secuencia. No, o sea, que vos cada vez más frecuente. que vos estés esbozando. Yo no digo. No Sí. leí la noticia tampoco. O sea, no sé. Sí. Deberías leerla la A noticia. ver, si querés, Pero que vos me digas que eso estaba viniendo de Bolivia para acá porque era la forma más fácil de llegar a Colombia. Ujú. Bueno, Me te parece leo. insólito. Te leo, esto lo dijo. ¿No hay en Colombia? Además. ¿Qué cosa?
¿Cocaína? Sí. Bueno, a ver, productores de cocaína en el mundo tenés a Colombia, Perú y Bolivia. Obviamente, tengo entendido, Colombia es el principal productor, pero Perú se le acercaba. Y Bolivia también, por más que ha limitado las plantaciones de coca, también produce cocaína en abundancia. Esto lo comunica en su cuenta de X el director de la policía colombiana, el brigadier general Carlos Fernando Triana. ¿Dónde te encontraste esta noticia? Monteocom. Dice, ¿Puedo tirar un elemento sobre la mesa? Sí, cómo no. Capaz que estoy equivocando. Hay que ver de Montevideo.com cómo llegaron a esa noticia. Si no me equivoco, Infobae lo subió. Está el influencer Marcos Casas, que viene desde hoy de mañana, viene con este tema. Ahora ya viene en plan, ¿por qué no está en ningún medio uruguayo esto? ¿Qué pasa? Que todos están hablando de este otro tema. Bueno. Hablando del tema que vamos a hablar después. Bueno, eso es trampa. ¿No? Yo creo que alguien en Montevideo Portal... El sapo mordió el anzuelo. No, yo creo que alguien en Montevideo Portal vio esto y dijo, mira, es verdad. Es verdad, no, porque esto me va a llevar a la discusión de si... Capaz me equivoco. La irregularidad de la construcción es la nueva tarjeta corporativa o la nueva cuenta de Facebook con contenido inapropiado, ¿no? Eso, ya vamos a llegar ahí. Pero te leo, Nico, porque sí. ¿es un dato o no es un dato importante? Me parece muy relevante. Esto lo dice el director de la policía colombiana, el brigadier general Carlos Fernando Triana. El oficial agregó que como parte de la ofensiva contra el multicrimen y en el marco de una fluida cooperación internacional fueron incautados los 1.938 kilogramos de cocaína que estaban camuflados en un contenedor proveniente de Montevideo que tenía como destino final la ciudad mexicana de Ensenada, cerca de la frontera con Estados Unidos. Uno intuye que, bueno, México, y ahí la idea era mandarla a Estados Unidos. Triana aseguró que esta operación evitó la comercialización de 4,8 millones de dosis de cocaína. En lo que da bueno, el dato de cuánto incautaron. Y el dato sobre, Colombia, la cocaína es el país con más hectáreas cultivadas de hoja de coca, según cálculos de la UNODC, que es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ampliaremos. Bueno, pues depende de si cae harina. No hay ninguna hipótesis a propósito de por qué ese viaje de larga distancia de la cocaína. Esto es F, es un cable de F. Obviamente me interesa muchísimo. Vamos a profundizar en eso. Exactamente, saber cuál era, el destino final de ese barco, si tuvo paradas previas, si fue contaminado en Montevideo, si fue caro Montevideo, si venía en realidad la droga de otro lado. ¿Qué controles hubo acá? Todo, por ejemplo, todo, los escáneres de los que hablamos tanto tiempo. ¿Qué pasó acá? Sí. Por decir algo, ¿no? Y Colombia es como que, claro, por primera vez no son ellos, ¿no? No, se festejó. Se festejó fuerte en Colombia. Hay que ver la cantidad de retweets que tiene la cuenta del director de Triana y citas con una Colombia, el Lucho el domingo con el Liverpool y hoy la policía con este caso. Homenaje involuntario. Así está el mundo, amigos. Los colombianos diciendo... Estos uruguayos de vuelta. Paren de inundarnos de droga, Uruguay. Uruguay nos tiene podridos con la inundación de cocaína en Colombia. Qué interesante. Bueno, ahora sí, Jorge, vos decías, ¿es noticia que un jerarca tenga... No dije jerarca, había dicho, es noticia que alguien tenga una casa con irregularidades, cuando por lo general 85% no. Eso no es noticia. Ahora, cuando decimos... Un jerarca no, otro jerarca. Porque ya no es uno. Llamamos caso Cecilia Cairo. Hoy, en el programa La Pecera de Azul FM, el programa del periodista Ignacio Álvarez, apareció otro informe. En este caso, un informe sobre Rodrigo Arim, ex rector de la Universidad de la República, hoy el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP. Y me imagino que a partir de ese informe, mucha gente habrá dicho, bueno, ¿qué está pasando acá? Segundo caso de un jerarca de este gobierno con una vivienda que tiene irregularidades. Bueno, hay que ir al detalle fino para ver cuáles son las diferencias entre las dos cosas, las eventuales similitudes. Y ya tenemos algunas reacciones, ¿no? Le preguntaron al presidente por este tema. Habló el propio Arim, pero si quieren, vamos al inicio de todo. Sí, vamos a la denuncia contra Arim, de La Pecera, ¿no? Sí, lo que se informó fue un informe de Nicolás González Quesoyán,
en La Pecera, el programa de Ignacio Álvarez. Básicamente, y en resumidas cuentas, porque el informe era largo y había también testimonios de una vecina, etcétera. Lo que se señala es que Arim construyó su casa de veraneo, digamos, en el balneario Solís, y no la había regularizado ante la dirección de Catastro y por lo tanto no pagaba el impuesto primaria. Pero ¿qué es lo que no había regularizado concretamente? Porque lo que se contó en el programa fue, el terreno fue adquirido aparentemente en 2011, como un baldío. A partir de 2015 comienza la construcción. Eso se declaró, que había un inicio de la construcción, se pagó de hecho BPS, pero no se terminó el final de obra. No se hizo el final de obra. No se hizo el final de obra, con lo cual el final de obra es una condición necesaria para poder habitarla. Lo que señalaban en el programa era no solo que Arim utilizaba esa casa como casa de veraneo, o sea, la habitaba de vez en cuando, no de manera permanente, pero sí de vez en cuando, sino que también se alquilaba. Y que además, por no tener el final de obra, no estaba pagando impuesto a primaria. Esa básicamente, grosso modo, la información que arrojó el programa La Pecera y que ameritó que el propio Arim saliera más adelante a dar una conferencia de prensa para explicar exactamente cuál era la situación, para que después va a quedar arriba de la mesa, se va a evaluar por parte de la opinión pública, por parte del sistema político, por parte del presidente de la República, si estamos ante un caso análogo o no al de Cecilia Cairo, que terminó precipitando su salida. Vamos, capaz, habló Arim y también tuiteó. ¿Quieren que leer el tuit y después vamos a... Y bueno, si fuéramos cronológicamente... Me parece que primero vino el hilo de Twitter y después vino la declaración en rueda de prensa. Bien, escueto hilo, en realidad son dos tweets. Y después escuchamos lo que dijo Arim ante la prensa. Escribía Arim, en el año 2011, un poco lo que contó Nico, ¿no? Compré un terreno baldío en el balneario Solís, Maldonado, tal cual surge de la escritura de compraventa. En el año 2015 comencé la construcción de la casa, con el correspondiente permiso de construcción de la Intendencia de Maldonado y el BPS. Hice todos los aportes al BPS y estoy al día en el pago de los tributos. La casa tiene defectos constructivos que requieren de obra adicional, razón por la cual no solicité el final de obra. Ese es el argumento por el cual no hizo el final de obra, porque todavía tiene que hacerle algunas obras extra por los defectos constructivos. Pero bueno, podemos escuchar lo que decía unos minutos más tarde de la publicación de ese tuit, ampliando con los periodistas que fueron convocados en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva, y ahí estaban las explicaciones del propio Rodrigo Arim. Vamos a escucharlo. En el año 2011 adquirí un terreno baldío, tal como figuran las escrituras correspondientes. En el año 2015-2016 comencé una obra para hacerme una casa de veraneo, con todos los permisos, tanto de la Intendencia Municipal de Maldonado como del Banco de Previsión Social. No se colocó ni una piedra ni se hizo un pozo sin antes previamente solicitar las autorizaciones correspondientes y generar las inscripciones que correspondan tanto en el BPS como en la Intendencia Municipal. A partir de ese momento, la obra se desarrolló en varias etapas y se han pagado absolutamente todos los tributos. En particular en el Banco de Previsión Social, inclusive hubo una inspección que acredita que los tributos abonados y que los aportes realizados corresponden con las características del inmueble que ha sido construido. ¿Arim, usted pagó entonces el impuesto a primaria? El impuesto a primaria, estamos hablando de otro tipo de situación, no tiene final de obra. ¿Por qué no tiene final de obra? Porque la casa tiene problemas constructivos. Por lo tanto... ¿Usted la habita igual aunque tenga problemas constructivos? Nosotros la uso como casa de veraneo, a la cual concurro frecuentemente, pero efectivamente no tiene final de obra, como sucede en muchos espacios de Montevideo. También en la investigación señalan que solamente está denunciado en Catastro 24 metros de utilización del terreno, cuando en realidad el terreno es de 400. ¿Eso es así? ¿Corresponde? No. A ver, el terreno baldío es de 800 metros cuadrados, ¿sí? Como figura en todos los registros correspondientes. La mención a los metros cuadrados habla de metros cuadrados construidos, que francamente esa información no sé dónde surge, porque el terreno que he comprado en el año 2011 es un terreno baldío, que no tenía
colocado ningún tipo de construcción previa. ¿El fin de obra cuándo tiene previsto realizarlo? Cuando logre terminar la obra, que requiere una inversión. ¿Y cuánto le falta para eso? Y bueno, falta resolver algunos problemas, le voy a decir, estructurales, que tienen que ver fundamentalmente con situaciones de filtración de aguas y otro tipo de elementos constructivos para darle final de obra. Usted dice que durante todo este tiempo sí estuvo al día con el Banco de Previsión Social. Toda la obra se realizó, absolutamente toda la obra se realizó, haciendo todos los aportes correspondientes. ¿La ha alquilado? ¿La vivienda la ha alquilado? Sí, hemos alquilado también la vivienda, y hemos hecho uso familiar muchas veces de esa vivienda, en un contexto que fue hecho para esa finalidad. Arín, ¿cuántos son los metros edificados y si se pagó efectivamente primaria? Los metros edificados en este momento son 70, 80 metros cuadrados aproximadamente, y vuelvo a decir, en la medida en que no hay final de obra, y no correspondía abonar impuesto de primaria, no sé, eso puede no haber correspondido. Bueno, esta es la aclaración. No pago primaria porque en el final de obra, con el final de obra empezás a pagar ese tributo. Sí, a ver. No hay final de obra porque hay problemas constructivos, como filtración de agua, etcétera. No son problemas constructivos que inhabiliten a que se use la vivienda para ir, para vacacionar, hasta para alquilarla. Pero sí son problemas constructivos que te obligan a dilatar el final de obra y por eso no pagan impuesto a primario, ¿no? Eso sería bueno. Es el tono. Clarito. No, porque hoy en la pecera hablaban justamente que existen disposiciones que no permiten habitar casas o creo que también alquilar sin el final de obra correspondiente. Sí, hay distintos elementos que, digamos, pero esto ya nos convertimos en arquitectos e ingenieros de la noche a la mañana y también de personas que hacen trámites no creo que tengas con las intendencias, pero no creo que tenga, o sea, me parece a mí que no necesitas ser arquitecto para entender cuál es la lógica, ¿no? La lógica es, yo no pago el impuesto a primaria porque no está el final de obra, porque tiene problemas constructivos. La pregunta es, ¿tiene problemas constructivos? Entonces, sí tiene. Pero igual la alquilo, la habito, vacaciono en ella, pero no puedo terminar la obra y pagar impuesto a primaria porque hay que arreglar estos problemas constructivos. Bueno, Arim te dirá, no, porque justamente el final de obra es cuando terminaste la obra y todavía no la terminé. Lo que pasa es que vos, la forma en que lo estás contando sugiere que el objeto de no tener el final de obra tiene como móvil no pagar el impuesto a primaria. Y lo que me da la impresión es que en general el final de obra puede trancar más que el propio pago del impuesto a primaria. Sí. De hecho, lo que escuchaba en el propio informe de la pecera, eso yo no lo sabía, hay determinados montos de valor catastral que implican no pagar el impuesto a primaria. Quedar exonerado ante un valor del inmueble que esté por debajo. Que era, digamos, ahí había una diferencia en el informe en relación a lo que declaraba Arim a propósito de como que sí figuraba una construcción de 20 y pocos metros cuadrados, que lo que dice Arim es que le parece que eso nunca figuró porque no existió, porque él la compra como baldío, pero bueno, siendo así, eso estaba exonerado. Hay que ver si el nuevo valor catastral implicaba efectivamente el pago del impuesto primario. Uno supone que sí, porque por la construcción uno puede entender que sí, que si es un inmueble en 80 metros cuadrados, eventualmente va a tener que pagar. Sí, seguro. Después, ¿es igual o no es igual la situación a la de Cairo? Hay una diferencia y es, acá los trámites se iniciaron. Y de hecho hay una declaración jurada del 2020 de Arim que reconoce que está en esa situación en la cual tiene la casa, pero le falta, o sea, tiene la construcción, pero le falta el final de obra. ¿Es una irregularidad? Y bueno, y da la impresión que sí, en la medida que la obra no está terminada, y si no está terminada no debería estar habitada, y no solo eso, sino que además se alquila. Bueno, claramente hay una situación ahí que no se ajusta exactamente a lo que prevé la normativa. Después, si tiene una gravedad o no, o una magnitud de irregularidad similar o no a la de Cairo, para que amerite las consecuencias políticas que tuvo la de Cairo, es otra discusión, que no sé si quieren entrar. Mirá, una diferencia grande que hay entre los dos casos es que este caso, podemos decir, no sé si la palabra es público, pero por lo menos fue transparentado. Claro. En el momento que Arim hace una declaración jurada ante la JUTEP, la junta que se dedica básicamente a recepcionar todas las declaraciones de las personas que están políticamente comprometidas y que te explican cuál es el estado de situación de su patrimonio, de sus propiedades, etc. En el momento que Arim transparente esta situación, se separa mucho del caso de Cecilia Cairo.
Porque acá podemos decir que el que ahora está en la OPP, el cabeza no traiciona, ¿se entiende? Si él agarró y transparentó toda esta situación, evidentemente no tiene una gravedad de una magnitud gigantesca, porque esto ya se sabía. Sí. Él te puede decir, yo esto en ningún momento lo escondí, está ahí, es una situación habitual de muchísima gente que se hace la casa, le falta por hacer alguna obra, tiene para ser pendiente el final de la obra, pese a que la obra no está terminada, igual va a la casa, habrá que ver si se alquila o no se alquila, pero desde el momento que él lo comunicó oficialmente en una declaración jurada, la situación es totalmente distinta a la de Cairo. No sé, a mí me da esa impresión. Porque en el caso de Cairo no tenías. Ella en ningún momento podía. Sí, seguía decir, siendo un baldío, hacía décadas Claro. que no lo era y seguía siendo un baldío. Ya toda esta Exacto. discusión la tuvimos con el caso Cairo. Y hay que ver también, porque seguramente no va a ser el último caso de personas que Y tienen. no. Porque lo que decíamos al arranque, ¿no? La vivienda irregular es la nueva tarjeta corporativa y la nueva cuenta de Facebook con publicaciones que la gente tendría que conocer. Ahora se va a poner la lupa a partir de estos dos informes que sacó la pecera. Que yo sea paso, igual generaron un impacto tan grande que renunció una ministra. Sí, claro. ¿No? Pero seguramente empecemos con. Y aparezca algún muerto ahora de la oposición, de alguno que también, y vos esto, y entremos a opinar sobre muchos más casos que tienen que ver con No irregularidades. en sé, las porque casas. igual hay un efecto acá de que se empieza a pinchar la cosa, ¿no? No, te no lo planteo creas, así, te lo no planteo creas. así. Este caso, capaz que este caso no, pero déjame terminar, Jorge. Dale, sí, dale. A lo que voy, acá lo que dice Jorge me parece que da bastante en el clavo. O sea, no es lo mismo decir yo estoy en esta situación o haber hecho los trámites correspondientes o conveniaste para pagar el diferido de los tributos o tenés pendiente un final de obra porque tenés defectos, lo que sea, que no haber hecho nunca nada y ser ministra de Vivienda. Porque lo otro que importa es el cargo. O sea, vamos a calibrar las irregularidades de jerarcas según el cargo que ocupa. Es decir, es más si eso que hizo Cairo lo hizo Arim, el mismo caso, era del director de la OPP, caía como cayó Cairo, o por ocupar ese cargo vos estás mucho más condicionado a hacer las cosas como Dios manda. Si Arim nos enteramos que en realidad la dibujó la DGI hace unos años, no es lo mismo que si lo hacía Cairo, capaz. Sí, está bien. Tiene un efecto distinto Tiene porque un- es el métier en el que vas a estar. Ahora, uno podría decir planeamiento y presupuesto, ¿no? Podría haber planificado y presupuestado mejor la cosa. Bueno, porque eso es lo si no tiene plata para terminar la obra, pero la está alquilando, con una buena planificación se puede encontrar el presupuesto. Es lo que decía Nacho Álvarez hoy, o sea, es planificación y presupuesto que él maneja, asigna y con el que cuenta y que él mismo tendría que saber que parte de sus dineros van para planificación presupuestal. ¿No? Está haciendo omiso, bueno, de alguna forma se está quedando con menos plata para planificar presupuestalmente. Esa puede ser como la conexión que haces con su cara. No hay nada que diga en un cargo, no hay nada que diga para asumir una función pública vos tengas que tener una trayectoria impecable en tu vida privada. No hay nada que diga que el ministro de Economía tiene que ser un millonario que le va bárbaro en los negocios o que tenga que haberse fundido porque hizo malas cosas. Plantear que Arim, no sé, no puede estar en la OPP porque no planificó y presupuestó bien su obra y porque, no sé, está dilatando el final de una obra. No sé, me parece que es agarrarse de... Sí, ahora hilo. el globo sonda ya está subiendo, ya está a 100 metros, está atravesando el país, la gente se está haciendo del caso Arim y sacando sus conclusiones. Y las volcará masivamente a las redes o en la conversación de almacén. Y eso eventualmente será un insumo que el gobierno tomará en las próximas 24 horas para calibrar la importancia o no de este caso. Lo otro es que, a diferencia del caso Cairo, no va a salir la barra del IECON, del Instituto de Economía, masivamente a defender a Arim, no, tipazo, no sé qué, las que peleó. En el caso de Cairo tuvo todo un sector que salió a respaldarla y un sector que obviamente genera tirria de la vereda contraria, ¿no? Que es de la actual oposición. No Es sé, decir, es un caso que políticamente no sé. también se puede pinchar un poco por ese lado. No sé. Vos decís porque sí. no es un trofeo tan importante. Exacto. No es lo mismo. Igual, no sé, Daniel... No sé, porque ahí si, digamos, si lo pensás absolutamente en esos términos. Bueno, ¿no? es una dimensión. Pero la acumulación, cuando vos metés dos al hilo, te da más puntos también. También, ¿no? sí. Sí, Entonces, Vamos por todo.
Pero la opinión pública capaz que no calza tanto. Estoy hipotetizando porque... La opinión pública yo creo probablemente no recién sepa quién es. Exacto, para empezar, hay que explicarle a la gente quién es Arim. pero con Cecilia qué es Cairo la pasaba OPP. lo mismo. Vos sabías, o sea, no es que fuera una figura hiper recontra conocida. No, pero ese MPP es ministra de Vivienda. Se La estuvo, OPP. Nico. Pero es la Es un lugar son universidad, oscuro casos, dentro del la Estado. Universidad de la República, era el rector de la Universidad de la República. para mí es una son figura- casos, para mí son casos muy distintos. Habría que ir a ver un estudio de opinión pública, a ver quién es el más conocido de todo el elenco. Digo, no es Pero, relevante tampoco. Olvidándote de ese No, tema. pero después el una gobierno, dimensión a la hora de para qué lado decante el tema. el gobierno el gobierno no necesariamente, pero el MPP y el Frente Amplio y después el gobierno se dedicaron a construir públicamente la figura de Cecilia Cairo. Con notas en medio de prensa, entrevistas, donde ella contaba sus planes, su historia de vida. Se le dio mucho bombo a ese aspecto. En el caso de Arim, ¿vos te acordás? La querían, más allá Sí, de claro. la apuesta política. Sí, claro. Tiene una relación de décadas. Pero lo que te quiero decir es, esa construcción con Rodrigo Arim no está. ¿Vos viste una gira de Rodrigo Arim por los medios contando su historia de vida? ¿Cómo pasó de rector de Ludelar Pero al gobierno? no entiendo el punto, ¿eh? El punto es que, con respecto a cuánto conocimiento tiene y qué valor tiene políticamente, cuando vos construís mediáticamente una figura, que te la bajen, Pero duele todo, mucho más. Fue todo un acontecimiento el pasaje de Arim de la Universidad de la República a la OPP. Era un cuadro contra relevante para el gobierno. Nosotros. ¿Eh? Entre nosotros. Dale, Nico. Pero no, pero dale, no está, entiendo qué es lo que quieren graficar. Yo O sea, que son el punto- casos distintos, que una, Pero, a una le primero, duele más que el otro. Son dos casos distintos, Sí, sí, probablemente claro. en su sustancia. Es difícil entrar a Pero ¿cómo a calibrar? valorarlo. Lo conoce todo el mundo, ¿Cómo calibrar sabe una todo el regularidad lugar, por encima sí, de dale. otra? No, yo no tengo una opinión sobre Bien, el tema. perfecto, ¿tá? yo tampoco, Empiezo sí. mostrando esa carta. No tengo una opinión sobre el tema. Me parece que en su sustancia son cosas distintas porque yo creo que ninguna de las dos situaciones, o sea, que una situación de una irregularidad de ese tipo no es grave, sí estaba convencido que en el caso de Cairo era suficiente o incompatible con el cargo que estaba ostentando. Esa opinión sí la tenía. Sin que fuera grave, sin que eso la convirtiera en nada malo, me parecía que era un error suficiente como para no seguir en el cargo. Ahí no tenía dudas. ¿Por qué? Porque ahí no había buena fe en relación a las obligaciones que ella tenía como contribuyente. Ella tenía que hacer una declaración que no la hizo en 30 años, aparte de pagar. O sea, más allá de la deuda, había una situación de hecho. Acá vos podrías decir que sí, que hubo buena fe en cuanto que vos declaraste que empezaste la obra, hiciste los aportes al BPS, según la información que tenemos hasta el momento. Sí. Y te falta cerrar el trámite. Que es verdad, lo tendrías que haber cerrado hace algunos años, pero es una situación muy distinta a... Esto no existió nunca. De hecho, lo declaraste. O sea, no estabas escondiéndolo tampoco. Eso está ¿Tá? claro. Entonces, me parece que en su sustancia, en eso de si había una buena fe, o vos podés decir, bueno, acá hubo una intención de ir para adelante con el trámite y hacerlo, tenerlo regularizado en algún momento, yo creo que podés decir que sí. Y en el otro caso no podías decirlo que sí. Entonces, ahí me parece que hay una diferencia. Obvio, podés decir igual, no, acá los jerarcas tienen que estar impolutos y ponés la vara ahí. ¿Está bien? Capaz que ese es el criterio, yo no tengo definido eso, me parece que eso es problemático en algún punto porque vos precisás, y no es para el caso de Arim, pero en general, o sea, porque no lo vas a pensar caso por caso cuáles son las reglas que querés, las tenés que pensar de manera general. Vos podés tener legisladores electos que lleguen con determinadas irregularidades y que les lleve un tiempo regularizarlas, y ahí hay otra diferencia entre Arim y Cecilia Cairo. Cecilia Cairo era... fue jerarca pública durante mucho tiempo. En el caso de Arim, bueno, era la Universidad de la República, lo puedes discutir distinto, pero este es su primer cargo político directo. Ahora, eso, ¿dónde vas a poner la vara? Porque si vos lo que decís es, le pasamos los rayos X a todos, para adelante y para atrás, y si no, no pueden estar en el cargo, que es distinto a que vos se lo cobres políticamente, porque esto se lo podés cobrar políticamente porque es una irregularidad del fin. ¿Con cuántos te vas a quedar si tuvieras una transparencia absoluta? ¿Y qué viene después de empezar a, bueno, miremos a todos? A ver. Yo creo que a todo lo que decía Jorge, para mí Jorge tiene un punto. Y me incluyo también en el punto. Porque la vara, muchas veces, en estos casos, en la política, lo va a poner justamente la importancia del político cuestionado. O sea, capaz que... Pero eso estaría mal.
Eso está, sí, está mal, pero me parece que así funciona. Y si esto mismo le caía a un jerarca de mayor relevancia del gobierno, capaz que sea, no, bueno, pero Arim, que siempre tuvo un sueldo bastante importante, es su casa de veraneo y que no tenía plata para hacer esas reformas que necesitaba para generar el final de obra. Es decir, puedes ponerte mucho más quisquilloso con el caso si la persona es más relevante. Yo calculo que con el caso de Arim... la oposición, ¿qué tan celosa se va a poner la oposición? La oposición, que es la vara, digo, después está la vara de la gente. Pero acá la vara que importa es la vara de gobierno, o sea, ¿qué es lo que va a poner? Porque vos acá tenés... No, obvio que importa la vara de gobierno. Que te estoy interrumpiendo. Obvio que importa la vara de gobierno, pero el gobierno no es de amianto. O sea, el gobierno, a cualquier gobierno le pega a la opinión pública. Le pega a la opinión pública, le pega cuánta conversación, cuánto ruido genera el caso, cuán importante es el jerarca al cual se está golpeando, independientemente de la acusación, que puede ser más o menos grave. O puede no haber acusación y se puede hacer un mundo de la nada. Pero vos tenés muy claro algo. Esto ya te pasó con Cecilia Cairo, podías pensar que ya no te iba a ocurrir más, ahora te vuelve a pasar con Arim. Ahora el hecho de que se ponga el foco sobre eso. Vos sabés que se va a seguir revisando esto. O sea, vas a tener eventualmente más casos. Vos tenés que definir como gobierno cuáles son los criterios que vas a establecer para saber cuáles aceptás y cuáles no. No puede ser la opinión pública. Es caso a caso. No puede ser caso a caso. Porque eso puede ser muy injusto para el jerarca en cuestión. Y además, porque en ese caso, pues si vos tenés un caso único, vos podés operar ad hoc, ¿no? Es decir, bueno, toma una definición, total, es el único caso. Ahora que vos ya sabés que vas a tener más casos arriba de la mesa, vos tenés que ser muy claro y decir, bueno, ¿qué es lo que vos pretendés como gobierno que tengan las personas que van a trabar para vos en el Ejecutivo? Y ahí estableces la altura de la vara. Te pongo un caso. El presidente de OCE no pagó BPS en una remodelación de un baño que hizo. Juan Castillo no pagó el BPS en la remodelación de un baño que hizo. Vos podés por una misma vara. El presidente de OCE estás hablando de Pablo Ferreri. Pablo Ferreri y Juan Castillo me están marcando. Sí. Pero estoy hablando del cargo, estoy hablando del cargo que ocupa. Por el Ministerio de Trabajo. Por el ministerio que ocupa. ¿Entendés? O sea, ¿vas a medir con la misma vara? Bueno, pero yo lo que digo es definir un criterio. Si es problemático, capaz que puede ser un criterio es ese. Uno, yo te marcaba la buena fe, la mala fe. Por poner un ejemplo. Otro criterio, si la oficina en la que trabaja tiene que ver necesariamente con esa infracción. Es lo mismo que encuentren a la ministra de Vivienda con una espirometría positiva que al director de la UNACEP con una espirometría positiva. Ese es mi punto. Pero lo que vos tenés que hacer en este momento, sabiendo que vas a tener más casos, es definir el criterio. Porque si no vas a estar la vas a pasar muy mal y vas a cometer muchas injusticias. Es muy difícil definir el criterio, ese era mi punto. Cuando son casos en donde por un lado tenés la irregularidad, por otro lado tenés quién comete esa irregularidad. Como máxima, estas situaciones no deberían darse. Entonces, vos como máxima, todos tus jerarcas deberían saber que si quieren decir tuve buena fe, a partir de hoy... vamos a dar esta semana, a partir de mayo, todos tienen que haber tenido sus trámites intentado regularizar. O sea, si te encuentras una irregularidad, por lo menos tiene que estar en proceso de regularización en una fecha anterior a mayo. Si lo empezaste después de mayo, quiere decir que ya te demoraste de más, ¿no? Y revisen sus cuentas de Facebook y también si tienen corporativa no las usen. Bueno, pero las corporativas ya sabían Eso que no ya de 2019 vamos acumulando. Y tu cuenta de Facebook ya sabías. Ya no hay nadie usa Facebook. Ya lo sabés. Hacemos una pausa, si les parece. Hay mucha cosa. No es la única bomba que tiró Nacho Álvarez. Pasó otra un poco más desapercibida. Habló Nacho Álvarez del cierre de su programa, Santo y Seña, el periodístico de Canal 4, y habló de presiones y apuntó hacia el Partido Nacional, por ejemplo. Tenés a Yamandu Orsi, el presidente de la República, habló en rueda de prensa de varios temas, entre otros, la guerra de relatos sobre ANCAP. Después vamos a tener a Pedro Bordaberry entrevistado, se habla de fútbol, política, viene Cristel Latequi en la columna hoy. Pero antes de todo eso y antes de la canción de arranque, un abrazo muy fuerte
a nuestra compañera Majo Borges y a toda su familia, a sus seres queridos. Nada, vaya ese abrazo apretado de parte de todos nosotros. Totalmente, che. Un abrazo abrazo grande. gigante Claro que para sí. Majo en este momento. Vamos arriba. Tengo que pasarle a Alvin en la canción, ¿no? Jorge, ¿no querés? Momento de estirar la canción del Ah, no, sapo. ya está mandado. ¿No? ¿Ya está? Perfecto. Nada, Rick Beato, músico y youtuber que hace muy buenas entrevistas a luminarias del mundo del rock. El otro día creo que comentaba al aire, ¿o no? La que le hizo a los sobrevivientes de los Doors. Tiene una muy buena con Alan Parsons. Alan Parsons, músico productor, conocido por De la Alan música Parsons Project. de la música de la NBA, por ejemplo. Sirius. Sirius. La canción de entrada de Alvin, los Bulls, claro, de Chicago Bulls. Exacto. En la época Jordan quedó marcada por esa canción. Esos teclados, esos sintes tan de Alan Parsons y tan de la década 40. Alan Parsons fue el productor del Dark Side of the Moon, el disco icónico de Pink Floyd. Y Ricky Beato le hace una gran nota. Y en una buena parte de la entrevista se detienen en la grabación. En aquella época, lo que era una grabación absolutamente épica por las complejidades que presentó del disco que hizo despegar definitivamente a Pink Floyd. Así que vamos a escuchar As and Down. Mucha gente hablando sobre lo que se conoció hoy de esta presunta irregularidad del director del OPP, Rodrigo Arim. Digo presunta porque en realidad sí existe la no realización del final de obra de la casa que tiene Mariano Solís, pero bueno, él explicó los motivos por los cuales aún no lo ha hecho. Es un tema que todavía no se terminó. Podríamos hacer una encuesta, Jorge. ¿Estás con ¿Querés ganas? hacer una encuesta en YouTube? Sí. Necesitar. Sapo quiere hacer una encuesta en YouTube. ¿Cuáles son tus dos? Podés poner dos opciones. Caso Sapo. cerrado No, de caso cerrado no. o... ¿Cuál era la frase de Dorsey? Ya me lo olvidé. Tema resuelto. Tema resuelto. Tema resuelto. Opción 1, tema resuelto. Opción 2, Tema abierto. frente abierto, ¿no te gusta más? Frente abierto. ¿Sí? Dale, frente abierto. Tema resuelto o frente abierto, ¿qué va a pasar con Arim? El globo sonda está volando, la gente hoy. ¿Obra abierta no te gusta más? Obra abierta. obra sí, abierta, bien, sí, bien, bien, Alvin. 3 neuronas. me Alguien sigue teniendo neuronas en este programa. Pero igual, Sapo, yo no he visto mucho. O sea, sí, hay mucho comentario al respecto de Arim. Pero hay quedan. Digo, mucho más. esto va a tomar vuelo en 24 horas. Digo, la gente, Ajá. mucha gente ni siquiera se enteró de este caso. Somos Sí. nosotros, digamos, los primeros que estamos comentándolo, etcétera. En nuestro chat de YouTube hay mucho comentario sobre otra irregularidad que fue tu irregularidad. ¿Qué dije? Error. Alan Parsons no fue productor del Dark Side of the Moon. Fue sonidista. Yo lo tenía como que sí, pone otro. No, más bien involucrado en la ingeniería de sonido. Exacto. La producción la hizo la misma banda. Alan Parsons fue el ingeniero de sonido. Alguien pone, ¿qué dato más al pedo saber quién fue el ingeniero de no sé qué? Es clave. es Y otro vital le para mí. contesta, usted está equivocado, retire sus dichos. El ingeniero de sonido define lo que escucha. Fue el ingeniero de sonido totalmente. Yo dije productor, que en realidad en la figura de productor en esa época no existía tanto. O sea, el ingeniero de sonido era el que le da las directivas a la banda sobre, bueno, cómo podían hacer sonar una viola. La mezcla también es muy importante, no siempre la mezcla, el ingeniero de sonido era el que mezclaba. Alan Parsons se puede decir que fue productor / ingeniero de sonido de ese disco. Alvin es nuestro ingeniero de sonido, Sí. por ¿Qué ejemplo. puede, vos laudame este tema, Alvin. No, pará. No tengo ningún título de ingeniero, no me vengan a revisar después en 3 años. Aportes. Yo- Ingeniero en punk. Analista en marketing, el único título que tengo. El ingeniero Green. Qué grande. Alan Parsons en esa época se puede decir que era productor porque el ingeniero de sonido fungía de eso. Jugaba una especie de función o semifunción de productor. Claro. Como Pero- George Martin, digamos, ¿no? Sí, pero John Martin era el productor y había otro ingeniero de sonido. en Tenía los la- Beatles. que ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre, Sí. pero eran 2. Pero la mayoría de las bandas era una única persona que se encargaba de hacer toda la parte de ingeniería de sonido y metía cuchara según lo que le habilitaba la banda. Ahí en la nota con Rick Beato dice que le metió mucha cuchara. Y digamos, probablemente, al sonido más que- sabiendo lo cabeza que es Alan Parsons y todo lo que construyó después, pues, que seguramente dijo, vos, esto estaría bueno hacerlo así. Sí. Alan Parsons, para mí mucho más importante que el tema Arim, Cairo, etc. Bueno, de todas formas, Sí. a propósito del tema Arim, un par de cosas que Bien, puntualizaciones. Periodismo. Ponele. No, periodismo si lo hubiésemos hecho antes. Después es simplemente enmendar cosas. Una es,
digamos, el final de obra es el trámite por el cual vos cerrás el proceso, es lo que después te actualiza en el valor catastral del inmueble, a partir del cual te cobran la contribución inmobiliaria, eventualmente te cobran el impuesto a primaria. Pero no quiere decir que no estés pagando el impuesto a primaria. Lo que ocurre en este caso, y eso quedó dicho, pero está bien reafirmarlo, es el valor catastral del baldío está por debajo de cuando se te empieza a pagar el impuesto a primaria. Por eso lo que hay es una exoneración. Claro, probablemente, si hubiese estado declarado el final de obra, vos tendrías podrías eventualmente tener un pago mayor y entonces que aplique. Pero lo otro, sí se puede vivir y sí se puede alquilar. En todo caso, la medida que vos vayas a vender la propiedad después, vos tendrías que hacer una declaración jurada a partir de la cual vos tendrías que declarar esos metros cuadrados y a partir de eso se tendría que dar. Me concentré un poco, pero está. No. Tío, es el elefante del bazar, Nico. No. Es un elefante Impresionante. Ustedes me conocen. Usted me conoce. Impresionante. Ustedes me conocen. Sí, bueno, yo te conozco hasta, pero uno piensa que conoce a un alguien tema hasta que... es impresionante. No, hay una ventana abierta. ya. Siento que- No, Nico, viste lo mismo en serio, Nico. O sea, esto solo lo había escuchado en Los Mismos Locos. Sí, sí. no. Del Sol, ¿eh? Hay una ventana abierta. ¿Pudiste terminar con el concepto? No Sí, sé, puedo ya no me terminar. acuerdo, porque estuve ¿Podemos hablando un irnos del rato estudio, y no podía pensar. Se entendió todo. No, se entendió todo. a lo que voy es, sí se puede alquilar, sí se puede habitar, no es impedimento el cierre del final de obras para eso. A ver, podés vender un terreno donde edificaste 3 vigas y agarrar y vendérselo a alguien. O sea, podés Claro, lo que vender pasa una es casa que no está terminada. cuando vos vas a vender tenés que hacer una declaración jurada en la cual se certifican los metros cuadrados Claro. que tenés construidos y entonces ahí sí tendrías que tener esa situación regularizado, quedaría de manifiesto. Y el que te Pero compra mientras no te va a tanto, en la reclamar. medida que es una propiedad común, vos no tenés la obligación, en la medida que la obra también, digamos, no está terminada. Y hay que ver, primero, si el plan de obra que estaba definido se ajusta a lo que ya se construyó, pero es otra discusión, Sí. y no está arriba de la mesa, y bueno, y estos defectos constructivos que él manejó, que podrían ser o no los que ameriten que la obra no esté dada por cerrada, pero no hay un plazo para cerrarlo. No. Con lo cual, claramente estamos hablando de una situación distinta a la que habíamos manejado en el caso de Cairo, y esto del el alquilarla o el eventualmente estar habitando el lugar no sería una irregularidad, no es una irregularidad como se manejó en el informe. Claro. ¿Está? Digo porque es un dato Porque les importante. hicieron una lectura de una normativa, no la puedo citar de memoria ahora, pero que uno de los cuestionamientos era justamente ese. Entonces está, Globo Sonda, mañana actualizamos. Ahora, Jorge, si te parece, mientras Nico se arrima a la ventana para oxigenarse. Para abrir, hay que abrir. Sí, una ventana acá, gracias. sí. Yo vi que estaba la barométrica hoy más temprano de afuera, pero sé que quedó un recibo. Fuerte. ¿Quieren Sí. ir a No, otro sí, tema? sí, seguí vos, Jorge. Sí, todo tuyo. No. No. O sea, yo he tenido una postura consistente con respecto Por a eso me llama la atención. a este tema. Guarda de levantar tanto la vara y pasarle por abajo. Vos sabés que Nico, yo tengo trazabilidad. Nico, ustedes me conocen. Tú sabés que soy muy, muy transparente, Nico. No, vos no sos nada Yo transparente. soy transparente. No, vos sos de una en estos generación. temas- Vos sos de una generación donde estas cosas eran en estos habituales. en estos temas yo soy absolutamente transparente, no me sonrojo. Incluso me reiría, ¿no? Pues si saco de partido. A menos que. La gente debe estar, ¿Viste cómo debe es, no? estar pirando, voy a transparentarlo porque ya no va para más, ¿no? Hay un mal olor en el estudio, ese mal olor, coincidentemente con la entrada de Nico y la presentación de estos datos, apareció en el estudio. No me desconcentraría de esa forma. ¿No? No me desconcentraría de esa forma. Y el sapo, ¿no? Que es de una generación Esto que es es terrible, muy de hacer este tipo de cosas, me señala a mí, que soy una persona que consistentemente, Yo lo señalo a ustedes dos, yo desde sé hace que no fui. años he tenido una postura muy firme en contra de este tipo de dolores en el estudio, y bueno, está. Bueno, pasando a otro tema. Sí, Nacho Jorge, por favor. Álvarez. No. Sí, a ver. Yo solo le quiero decir a la audiencia, y los convino a ustedes a que se comprometan, que 18.59 el que fue lo admita.
No tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. No tengo, ningún- sí, yo no tengo no ningún tengo nada para admitir. 18.59, el que fue, lo admita. Perfecto. Perfecto. Para que la gente se quede enganchada al Bien, programa. excelente. Que piense cómo lo va a admitir, ¿no? Que haya Va a haber generado su menos cuarta- gente, digo, Va a doler sepa que menos. va a- Y vamos a armar encuestas y quizás apuestas clandestinas con la audiencia. Bien, perfecto. divino, divino. Siga, Podemos siga, titular siga, en siga, defensa de Nacho Álvarez. Ajá. En defensa de Nacho Álvarez. El periodista que marca la agenda para todos y que no para de tirar una bomba tras otra. Y ustedes dirán, ¿son bombas que van siempre direccionadas hacia el mismo lado? No, no lo son. Lo que pasa es que ustedes no prestan atención a todas las cosas que tiene para decir el periodista Nacho Álvarez. Esto en La Pecera, en Azul FM, fue una entrevista con Leo Pereira, su ex compañero de Santo y Seña, que para el canal de YouTube del Observador le hizo una entrevista muy larga, donde hablaron de muchísimos temas, entre ellos la investigación sobre Cecilia Cairo, cómo surgió ese tema, cómo le llegó el dato. Ahí el propio Nacho Álvarez comentó que la información sobre Cecilia Cairo se la arrimó un funcionario público, y lo que dijo Ignacio Álvarez es: yo aproveché el dato, no le miré a ese funcionario si tenía una motivación política o no. A veces los periodistas nos dejamos que nos usen políticamente con tal de informar algo. Entonces, si era alguien que tenía una motivación personal, una motivación política contra Cairo, no me importó. Yo vi que la información era fidedigna y la profundicé. Pero en un momento hablan de otro tema que es muy interesante y que pasó bastante por debajo del radar. Que en otras circunstancias sería titular esto. Hablando sobre el final de Santo y Seña, su programa periodístico en Canal 4, Nacho Álvarez básicamente parece apuntar a presiones y además le pone, casi que te diría, un nombre de apellido. Escuchen el video, lo pueden encontrar la nota completa en el canal de YouTube del Observador y también en algún fragmento de sus redes sociales. Este es un momento donde el periodista Leo Pereira le pregunta por el tema de las presiones, el cierre de Santo y Seña, y miren lo que ocurrió. Yo no opino para beneficiar electoralmente a nadie, ¿no? No lo haces para eso. No, cuando opinás, no lo haces para juntar votos. Yo a la calle lo maté cuando dijo, Pero ¿cómo pudo haber contratado a Astesiano con estas 30 anotaciones? Y Pero, yo sé o sea, que lo perjudica. pero O cuando generas- hablamos de la Comisión de Economista de Salto Grande. O a Karam, que le pegamos como en bolsa. ¿Y eso beneficiaba? O a Delgado, cuando lo tuve. Sí, mano a mano. Y esa fue una de las razones por la que se terminó Santo y Seña Canal 4. Cuando lo estaba entrevistando, le empecé a preguntar dónde le dolía, los famosos chats que se destruyeron, ¿tá? ¿Te acordás cuando se reunieron en Torre Ejecutiva? ¿Y dónde estaba la transparencia del gobierno? ¿Y dónde estaba la transparencia del gobierno? Y yo recibí presiones ahí para no hacer esas preguntas, ¿tá? Y vos sabés muy bien que yo dije, me cago en las presiones, yo voy a preguntar lo que yo quiera. Y a ustedes les dije, pregunten lo que ustedes quieran. Esa noche se los dije. Y le pregunté lo que hice, y le repregunté, y le repregunté. Y me hablaban por la cucaracha. Y me hablaban por la cucaracha. Y dije, me cago en la cucaracha. Estoy en vivo, hice lo que yo sentía que tenía que hacer. Y me quedé sin programa, sí. Y bueno, ya vendrá otro. Porque yo creo que esto, primero duermo tranquilo. Segundo, al final paga. Ah, por algo me estás entrevistando a mí. Ahí lo tenía en el cierre, ¿no? El paga, por algo me estás entrevistando a mí. Bueno, ¿vieron lo que decía Nacho Álvarez en ese video? Yo estaba haciendo una nota, en el marco de las notas presidenciables que hice en Santo y Seña, le hice una nota al candidato Álvaro Delgado. Yo le quería preguntar cosas difíciles, como por ejemplo la destrucción de eventuales chats entre Astesiano y el presidente, si el gobierno fue transparente con el tema de los chats de Astesiano y el presidente, y esa fue una de las razones por las que se terminó Santo y Seña. Y que me hablaban por la cucaracha, yo sentí, me presionaron por este tema, y bueno, y yo dije, no me importan las presiones, voy para adelante. Es una declaración que en otro momento hubiera hecho un poco más de ruido, pasó por abajo del radar, ¿no? Sí, no sé cómo, por qué terminó. Yo tenía entendido que uno de los desencadenantes era así lo que pasó acá abajo, ¿no? Con Orsi, ¿se acuerdan? Que después hubo un informe en donde se mostró, Claro. que Álvarez mostró
la conversación que tuvo con Orsi comprometiéndolo a una entrevista que finalmente no se dio. Que no se le dejó pasar sus videos de acá cuando lo encaró acá abajo. Y después de ahí se terminó el programa. Sí, lo Pero que ya acá hay que interpretar, sí, hay que interpretar que fue el canal que la cucaracha era alguien del canal que le decía o era alguien de... No, sería... ¿Qué? Que sería un escándalo que sea alguien del comando que le está hablando por la cucaracha. Por eso, está bien, ¿No? sí, O sí. sea, digo, todo sería escandaloso en realidad. Todo porque es en definitiva, escandaloso. En ese Ese momento, sería lo en ese peor. momento es obvio que tiene que preguntarlo lo que quiera, pero bueno, hay veces discusiones con la producción de tenés que cerrar por, no sé, el Sí. tiempo. Si es alguien fuera de... Yo me imagino a alguien Nico el del séptimo comando. día cuando está ahí cucaracheando a Claro, Mariano. yo a veces le digo a Mariano, y cerrá, tira cerrá. el No, pre- esa pregunta no iba, Mariano. Sí. Pero también a veces no sube nunca la gente de prensa ahí. No, ¿cómo No. ¿Le decís ¿cómo esa no? pregunta? Candidato a intendente. ¿Le decís no, esa no, pregunta no, iba, Mariano? ¿Eh? ¿Le decís esa pregunta Claro, no iba, cuando Mariano? son las 11:30, ponele. y- Mariano contra el frente, no, Mariano. No, le dio la palabra a Leo en el último día. Leo no podía hablar, Leo. No es para censurar a Leo, es porque ya estábamos pasados de hora para cerrar. No, Leo, silencialo. Sí, está claro. La cucaracha es para eso. Es para redondear, cortar, vamos. No, Picala. también es un O trabajo, picala. mirá que de dijo- colaboración. mirá, Porque claro, vos tenés mirá que esta un persona dijo periodista- esta cosa. Claro, viste que dijo, o sea, en una mesa grande. Sí. Pero me pasa a mí en desayunos. La producción me aporta preguntas. Siempre, sí, O sea, sí, es un sí. equipo con el que conversamos de las entrevistas previamente. Te dicen, viste que dijo tal cosa y pasó de largo. Está. Así es. Eso es, Es trabajo es parte del laburo. en equipo. Preguntale No, por qué. Nunca que es el venga- integrante de un comando de campaña. Ah, es. Que digo, pero preguntale de nuevo por la gira que hizo. Preguntale por qué está haciendo las cosas tan bien. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace para hacer todo tan bien? Las notibuenas, las preguntas fin. buenas. Claro, tenés dos cucarachas, ¿no? Una con las buenas y otra con las Sí. malas, ¿no? Sí, claro. Una desde la dirección del canal. O sea, pavo. Un clásico. Pero me había perdido esa No sé, yo tampoco, sí. Yo me he quedado con el capítulo aquel de lo que pasó acá abajo. Sí, bueno. Te mandan, ¿eh? Delgado. Mirá. Te mandan, Bueno, hacemos la tanda. Se viene el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry. Fácil se impone. Fácil desviarse. El fútbol uruguayo vive un momento de definiciones mucho más fuera de la cancha que dentro de ella. El partido que se juega es la histórica puja por los derechos de televisación. Es una historia que muchos ya conocen. La AUF y Tenfield están en conflicto por los derechos de televisación del fútbol uruguayo, cuyo contrato vence en diciembre de 2025. La AUF pretende ir hacia una licitación abierta para aumentar los ingresos, que hoy rondan los 17 millones de dólares anuales frente a un valor de mercado estimado en más de 60 millones. Eso es un estudio que se presentó hace relativamente poco. Tenfield, por su parte, que controla los derechos desde 1998, busca renovar el contrato y llegar a una negociación antes del mes de julio, momento en que la AUF quedaría libre de manos para ir por una licitación. En ese contexto, el senador Pedro Bordaberry, quien acaba de comenzar una nueva era en su carrera como legislador, se ha involucrado activamente en el debate porque ya ha navegado por esas tormentas en el fútbol, primero como interventor de la AUF y luego en Torque, Montevideo City Torque, antes de retomar su camino en el Senado. Vamos a hablar de esta nueva batalla por los derechos de televisación, del impacto en el fútbol, la mirada que tiene al respecto, y también, si da el tiempo, vamos a hablar un poco sobre el inicio del gobierno de Orsi y quizás también sobre el presente del Partido Colorado. Bordaberry, bienvenido, ¿qué tal? Tenemos para muchas cosas. Yo no Muchas. tengo apuro. Bien. Recién a las 7 tengo un acto con Vicky Cáceres acá en el centro, así que Bueno, capaz que le rematamos con Cáceres. tenemos rato. Salió una columna de Bordaberry, sabe que siempre lo leo. Bordaberry, Te agradezco en mucho. el país. Sos uno de los 8. Sí, uno de los 8. Bordaberry es muy afecto a la cita literaria para darle puntapié inicial a una columna, en este caso poesía de Francisco de Quevedo, Poderoso Caballero Don Dinero. Incluso se toma la licencia de modificar ese poema del siglo XVII y actualizarlo a nuestros tiempos, pero la columna versa sobre la puja por los derechos de televisación
Y Bordaberry, antes de meternos en esta discusión, Bordaberry estuvo en Torca hasta hace ¿cuánto? Muy poco. Muy poco. Casi cuando asumí en el Senado estaba de presidente del directorio, estaba de presidente de la fundación y integraba la fundación de la Academia de Entrenadores y dejé todo. Uh-huh. ¿Y Torque cambió su posición con respecto a los balances de poder en el fútbol uruguayo y eso motivó que Bordaberry se fuera? No, una buena pregunta para los que están hoy en Montevideo City Torque. Mientras yo estuve no la cambió. No la cambió. No, más en la última reunión de directorio quedó ratificado así. Bien, perfecto. Ahora sí, como para saber en dónde estamos parados con Bordaberry. Entiende que es el momento para que la AUF cumpla con, digamos, lo que estipula el estatuto, que es ir hacia una licitación abierta. Pero en este momento hay conversaciones entre Tenfield y la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿no? ¿Cuál es su pensar sobre este estado de situación de las negociaciones? Mira, lo que paga Tenfield actualmente son más o menos 15 millones de dólares. El año pasado vino la gente esta que está nucleada en un grupo de clubes muy cercanos a Tenfield, y dijo que había que firmarle por 22 millones de dólares. Y bueno, nosotros dijimos que no. Y me dicen que el otro día habían pasado una oferta de 30 y andan hablando de 35. Los que decían que había que pagar 22 y agarrar sí o sí. O sea que eso es la mayor prueba de que hay que hacer un llamado, ¿no? Se presentó ese estudio de EY, de Ernst & Young, que está muy bueno, y llegaron a la conclusión que las ventas totales son unos 67 millones de dólares hoy. Pagan 15, tienen los costos de funcionamiento, que supongo que serán 5 o 6, hace el número, andan ganando casi 40 y pagándole al fútbol 15. Después Peñarol no puede retener al puntero derecho que se le va a un equipo de Chile y no al Colo-Colo o la Católica, ¿no? O la U. Y después Nacional le sacan un jugador para ser suplente en el fútbol brasilero, ¿no? Es por eso, porque la verdad que la plata que reciben otras ligas no la leguemos nosotros, ¿no? No las recibimos nosotros, ¿no? Tu tesis es que, no solo la tuya, pero vos sos uno de los defensores de esa tesis, es que parte de la desigualdad que hay en el fútbol uruguayo respecto al resto del continente tiene su origen en los contratos de televisación que vienen desde 1998. Los clubes chilenos reciben 120 millones de dólares por año. Tienen el doble de abonados, es más población chilena, el doble de abonados que nosotros. Nosotros tenemos 750.000 y Chile son 1.500.000 los abonados al fútbol. 120 dividido 2, ¿cuánto te da? 60. A ver, esto es sentido común. ¿Es tan lineal la lectura? ¿Qué? ¿Es tan lineal la lectura? Y bueno, y es como lo laburás tú también, ¿no? Es como lo trabajás. Pero también, la misma discusión fue con el contrato de Puma y de Nike. 25 contra 5. 23 contra 3. Uh-huh. Y de 19, 9 votaron por recibir 3 y no 23. ¿Viste? Son cosas que rompen los ojos. Y me parece que lo que hay que hacer es retomarlo y venderlo bien y generar más dinero para los clubes. Y más dinero para los clubes es poder pagarle más a los jugadores, podés tener mejores espectáculos, podés tener un mejor producto, podés hacer una cantidad de cosas. A ver, yo no critico a Tenfield. Tenfield es una empresa. Y la empresa que quiere ganar plata. Y la empresa para ganar plata tiene que vender mucho y pagar poco, ¿no? En realidad es lógico que Tenfield quiera pagar poco. Nadie se tiene que enojar por eso. Lo que sí es claro que lo que no tenés es que pagarle poco. Es decir, que aceptar que te pague poco. Tenés que llevar a que te pague lo máximo posible. Y si lo primero que tenés que hacer es informarte cuánto vale. Y si hoy se están vendiendo por 67, bueno, sacale, yo qué sé, el costo será 5, 6, 7, quedan 60. Una buena ganancia en cualquier negocio, 20%. Pero tú estás sacale 12. 45, 50 millones de dólares debe ser el cifre, lo que hay que pagar.
¿Tú estás pidiendo que se negocie mejor con Tenfield o que no se negocie con Tenfield? No, a ver, yo creo que esto en primer lugar tenés que mirar el estatuto de la Asociación Uruguaya de Fútbol. El estatuto dice que vos tenés que hacer un llamado público. Hay una cláusula de escape. Si vos no querés hacer llamado público, tenés que modificar eso. Para modificar eso necesitas 2/3 de los votos o 3/5 de los votos del Congreso. Con lo cual, si ponele que aparece alguien y dicen, che, te voy a pagar $100 millones, para ponerte una cifra, y anda al Congreso y decir, che, Congreso, tengo $100 millones, es más de lo que puedo hacer, está de acuerdo los 3/5 en hacerlo y tenés el waiver y lo haces. No te puedes saltear eso. Ahora, si no logras los 3/5, tenés que hacer un llamado público. No hay vuelta. Eso que se viene hablando de la posibilidad de hacer una negociación de buena fe antes de que empiece julio, eso está establecido por el... Eso está en el contrato actual entre Tenfield y la Asociación Uruguaya de Fútbol. Te obliga hasta julio a negociar de buena fe. Se parece que lo están haciendo. Yo estoy afuera ahora del tema, parece que lo están haciendo. Después de eso, la UF hace un llamado público y Tenfield tiene la posibilidad de igualar la mejor oferta también. Claro, eso ya en la instancia de la licitación, que se presenten las empresas, compitan y con el ganador Tenfield puede igualar la mejor oferta. ¿Por qué tanto miedo a una licitación? ¿Por qué? Explícame, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. Entonces, ¿por qué? Eso lo digo yo. Todo uno se enoja, no, que es la licitación. Vos, ¿qué le tenés? No, pues ¿sabes lo que te dicen? No se va a presentar nadie. Bueno, vamos a probar. Vamos a probar. Mira, ya hubo un proceso similar con los derechos de televisación de la selección uruguaya, ¿no? Y no fue mejor, mucho mejor. No fue mucho mejor, se recuperaron y fue un golazo. Yo cuando llegué a la asociación me acuerdo que se hacía una licitación para vender los derechos de los partidos de Uruguay, eso de la fecha FIFA y eso, no la eliminatoria. Y el primer partido, no me acuerdo, más o menos se había vendido, yo llegué a la semana, se vendía $5.000. Dije, bueno, esto es muy poco, no puede ser, $5.000, ¿viste? Hacía con más tiempo, porque cuando vos vendés tienes que ponerlo en la grilla, tienes que poner el espacio, promocionarlo, venderlo, etcétera. Lo hicimos con más tiempo, $5.000. Y un solo oferente siempre. Entonces me empecé a mover y dije, vamos a separar el streaming de los derechos de televisión. Y vamos a poner una base de $50.000 para los derechos de televisión y $50.000 para el streaming. Y vamos a venderlos separados, vamos a hacer una licitación que si no llegan, yo se lo puedo regalar o dar a quien yo quiera. ¿Sabes quién ganó? Antel ganó el streaming, eran partidos muy buenos. Y TV Ciudad ganó, que ofreció 35.000, no llegó a la base. El segundo no llegó, pero después declaramos desierto eso, nos sentamos y llegamos a la base y nos ofreció 35 más minutos de publicidad y llegamos a la base y se lo dimos. Pasamos de 5 a 100 con un llamado bien hecho. Pero acá tenés una cosa bien clara que es, hay muchos equipos del fútbol uruguayo de primera, que están en segunda, que prefieren trabajar con Tenfield por múltiples hay factores, pero y prefiero, aunque sea una oferta por debajo de la que pueda venir de otro lado, si no, yo con Tenfield trabajo porque o bien me ayuda a arrancar en el campeonato, o bien maneja jugadores, o bien. Está bien, cuando empezó la relación entre AUF y Tenfield, se recibieron 2 ofertas públicas. Una fue de Tenfield, $50 millones, yo creo que contrató por 10 años, $50 millones. Y otra empresa que tenía capitales argentinos y uruguayos, 80 millones. Y se la dieron a la de 50. Porque decían eso que decís tú, que era gente de fútbol conocida, que vendía a los jugadores, las cosas, todo el asunto así. Es una diferencia grande. Yo entiendo que si es 50 o 55, 60 si querés, pero a 80 es mucho. 23 y 3 rompe los ojos, ¿viste? Es así. Lo que sucede también es que el contrato actual de AUF con Tenfield permite que Tenfield adelante los pagos de televisión a los clubes. Entonces, yo creo que esa es una cláusula muy mala, porque los clubes se acostumbraron a ir a pedir adelantos a Tenfield, y Tenfield puede darlos o no. Y entonces, obviamente, que al co-contratante le has dado un poder muy grande, ¿no?
y a la misma, yo creo que esa cláusula no debiera existir, no sé qué va a hacer la AUF, pero yo la prohibiría. ¿Viste? ¿Esa es la forma que tiene Tenfield de generar apoyos? No sé si de generar apoyos, sí sé que no es lo mejor, que vos estás decidiendo cuál va a ser el negocio de televisión y tenés del otro lado aquel que te adelanta dinero. No está bueno. No está bueno en cuanto a la libertad absoluta y total que se tiene que tener al negociar esto. Y después de eso hay otras cosas más que también se mezclan, viste que empresas satélites de Tenfield se dedican a la venta de jugadores y la transferencia, entonces también vos dependés de repente para transferir un jugador de la misma empresa que te está pidiendo que negocies el contrato de determinada forma. Eso lo previmos cuando hicimos el estatuto de la UF en la comisión normalizadora. Pusimos que las cosas de los clubes y de la UF se tenían que manejar sin injerencia de terceros. Ahí tenés los críticos de ese proceso. Lo que te plantean es algo así. Es un argumento difícil de reducirlo, pero vamos a llevarlo, capaz si querés, hasta la caricatura, ¿no? Hay una dependencia de muchos clubes con Tenfield, que podemos decir que prácticamente que le deben la vida, y vos sabés que van a votar la línea que Tenfield les marque, ¿no? Estoy haciendo una caricatura, pero es el argumento. Son tus palabras, no las mías. Perfecto, yo te lo llevo por ahí. Pero los que son, digamos, afines a eso te dicen: la AUF está transitando un camino de intentar contrarrestar esa influencia. Mira cómo lo hacen, ¿no? Lo hacen cambiándote el estatuto, ahí te meten figuras que terminan definiendo el futuro del fútbol uruguayo, dirigentes de la OFI, que sabes que la relevancia que tienen deportiva es ínfima, terminan definiendo el futuro de la televisación de los partidos de primera. ¿Por qué? Porque la AUF decidió hacer todas esas jugarretas para eliminar la influencia de Tenfield. ¿Cómo viste vos ese proceso? No, ¿Le da la derecha a la gente que te dice, ustedes también están un poco pillos intentando, ¿no?, recorrer un camino similar al de Tenfield? Venías bien hasta la mitad. De ahí venía diciendo. ¿No te gustó la otra parte? Qué bien este loco, ¿No te cómo gustó la estoy otra coincidiendo, Bueno, y la segunda mitad derrapaste mal, haciendo jugarretas y no sé cuántos. En realidad, la modificación que hicimos fue para garantizar imparcialidad, no injerencia de terceros, y mejor venta de los derechos. Ahora, decir que eso es una jugarreta, no. Se constató una patología que era injerencia de terceros. Se constató una patología que era renovación de contratos sin hacer llamados públicos. Se constató una patología que claramente llevaba a que no se defendieran los intereses del fútbol, y por eso se hicieron las modificaciones en el estatuto, tan bien hechas que por primera vez estamos llegando casi al final del contrato y todavía no se ha hecho un contrato de ese tipo. O sea que yo no lo catalogaría de jugarreta. Fue fuerte la palabra. No, ¿Quiénes votan hoy ahora? Lo catalogaría de previsión para que no sucedan estas cosas y defensa del fútbol uruguayo. Bien. Y a su vez, sí, y yo me siento orgulloso, le dimos voto a los jugadores, le dimos votos a los entrenadores, le dimos votos al fútbol del interior, le dimos voto al fútbol femenino, además de que le dimos mayoría al fútbol profesional, que es amplia mayoría. Pero le dimos participación porque todos somos el fútbol uruguayo. Porque es fútbol uruguayo no solamente los 16 clubes que votaban antes de Primera División. Fútbol uruguayo también es el que se juega en Bella Unión, ese que se juega en Durazno, ese que se juega en Salto. Es tan fútbol uruguayo como el de Montevideo. Sí, pero no lo mira nadie, ese fútbol. No. Pues estamos hablando del derecho de televisación. Sacá Peñarol y Nacional. Está bien. Sacá Peñarol Nacional. ¿Está? Repetí lo que acabo de decir. No lo mira nadie. Bien, adelante. Bueno, ahora vamos a entrar en Peñarol Nacional. Ahora, yo de todas formas te digo cuál es el concepto de la FIFA después de todos los cambios últimos que se han hecho. La FIFA tiene vocación de regir todo el fútbol mundial, no solamente los clubes profesionales. Entonces, la recomendación de la FIFA, entre comillas recomendación, está en su estatuto, es: señor, usted es el ente que debe regir todo el fútbol, no solamente el fútbol profesional. Ahora,
hay que reconocerle al fútbol profesional que tiene una mayor incidencia. 60%. 60% de los votos los tienen ellos. Pero también el fútbol profesional, el trabajador del fútbol, que es el jugador. El entrenador del fútbol, que es el jugador. Y a mí me han echado en cara diciendo, vos sentaste a los trabajadores en la mesa con los patrones. No entienden nada. Porque yo no senté al empleado del club, el jugador, en la mesa del club. Yo senté a los jugadores protagonistas del fútbol uruguayo en la Asociación Uruguaya de Fútbol, que es una entidad que nos nuclea a todos. Porque el gobierno nacional y el parlamento no es de uno u otro, es de todos. Y no se dieron cuenta todavía que la Asociación Uruguaya de Fútbol no es un coto de casa de unos pocos, sino que es la representante de todo el fútbol uruguayo. Y fútbol uruguayo también son jugadores, fútbol del interior, fútbol femenino, árbitros y entrenadores y obviamente clubes profesionales. Eso es claro. No lo terminan de entender. Ahora, si quieren en el club, sí, claro que si en el club no tiene por qué sentarse, porque el club es la empresa, ¿viste? Es la empresa. Claro, la pregunta ahí sería si esos actores que se incorporaron... incorporaron... qué discrepancia contigo, nunca creí que vos tenías discrepancia. No, yo no opiné, yo te dije... Primera vez. Yo no opiné, yo no opiné. Jugátela, dale. Pedro, yo no opiné, yo te dije los defensores del proceso Tenfield, cuál es el argumento que te tiran. Y vos contestaste, yo no tengo opinión. Está bien. La pregunta ahí sería, esos actores que se incorporaron como vos decís, para garantizar que sea un proceso mucho más transparente y con voces muy distintas, o se incorporaron un poco también porque la AUF, la lectura que hizo fue, mirá, si acá lo que tenemos son actores que están comprometidísimos con Tenfield, y bueno, vamos a meter a los jugadores porque sabemos para dónde patean. Porque si los jugadores patean para Tenfield, ahí no convenía meterlos. ¿Se entiende? Estás muy analista político al analizar esto. Y es bastante político todo este proceso, los que se incorporaron, se incorporaron como representantes de un sector del fútbol uruguayo. OFI no es fútbol uruguayo. Es tan fútbol uruguayo como lo otro, tiene distinta incidencia, pero OFI es fútbol uruguayo. O los jugadores de fútbol, o los entrenadores, o los árbitros no son parte del fútbol uruguayo. Ellos se incorporan como representantes de un sector del fútbol uruguayo. Y como representantes de un sector del fútbol uruguayo levantan la mano y dicen, che, no le regalen los derechos de televisión a Tenfield. A ver, es cosa que dicen algunos clubes profesionales también. Che, no le regalen los derechos del fútbol a Tenfield. Ellos no es que lo han hecho, porque eso es lo que han querido, la leyenda que quieren tejer. Uy, hicieron esto para contra Tenfield. No, hicieron esto para que los que representan genuinamente a todo el fútbol uruguayo den su opinión. Y si los jugadores y OFI dicen, mira, para mí hay que venderlo en $15 millones, o en 3 y no en 23. ¿Sabes cómo ganó el contrato de 23 de Nike contra 3 de Tenfield? Un voto en la hora de Rampla. No. Con el voto en la hora de Gustavo Várez de la OFI. Votaban de 16 votos los clubes profesionales de primera división. Un voto toda la B, un voto toda la C y un voto OFI, en el viejo estatuto. Cuando podía votar, que no eran todos los temas, en este podía. Llegaron empatados 9-9. Y Gustavo Várez, que es un personaje de San José del interior de esos divertidos, dijo, en San José, 23 es más que 3. Yo voy a votar por 23. A ver, ¿qué estaba haciendo Gustavo? La lógica de representar legítimamente lo que él creía. A ver, yo te digo la verdad, les agradezco que me hayan invitado. No sé cómo pueden haber dos opiniones sobre esto. ¿Viste? ¿Cómo va a haber dos opiniones si $23 millones o $3 millones? No lo entiendo. ¿Viste? Hay cosas que no las... ¿Cómo vas a dar dos opiniones, 80 o 50? Porque siempre 2 más 2 no son 4. Y para el caso de muchos equipos de fútbol está bien, pero mucho agradezco de la oportunidad, ¿no?, que me brinda para expresar esto, que pero está claro. Tú lo tenés más claro que nadie. Pero que justamente las lógicas de algunos equipos ya eternizadas de dependencia con la empresa de Casal hace que se termine haciendo una cuenta que no es la línea que estás haciendo tú. Responde. Dale. No sé, yo
yo no quiero pensar así, pero también es un poco el modelo del fútbol amateur. Vos llegás a un club amateur, no era el caso. ¿Quiénes son los que están más en la línea de que esperemos y saquemos más plata? Las que son sociedades anónimas deportivas. ¿Y por qué es eso? Porque las sociedades anónimas deportivas es gente profesional que está defendiendo el interés de tener entidades saneadas y que tengan resultados y pueden hacer proyectos a 5 años, 10 años. En cambio, cuando vos sos presidente de un club, vas por 2 o 3 años. Gratis, tenés el lío, llegaste y resulta que está la deuda, que no tenés para los sueldos, esto, no sé cuánto, y un día viene Tenfield y te dice, vos te adelanto la plata, ¿cuánto vas? Vamos con Tenfield, ya está, no mejoró más, no puedo esperar, voy a estar 2 o 3 años acá. No los critico, ¿viste? Y le da una mano o te vende un jugador y entonces entras en eso. Son como 2 visiones distintas del negocio. Los entiendo, mira, no los critico. Y no critico la empresa. La empresa quiere pagar menos. ¿Y qué empresa quiere que pagar más? Pero dando por bueno que 23 es más que 3, que 80 es más que 50 y que 65 es más que 17 o que 23 o que 30. ¿Qué expectativas tenés para cómo se va a cerrar este proceso? Porque también, digamos, puede haber sorpresas, ¿o no? No, siempre pueden haber sorpresas, pero me parece que hay posiciones muy claras. Va a pasar de todo, ¿viste? Porque hay denuncias penales cruzadas, denuncias en el TAS, cosas. Es un suerte que estoy afuera, ¿viste? Porque denuncias contra las actuales autoridades. ¿Qué? Vos decís esas denuncias que se hicieron contra las actuales por manejos. Pero yo cuando estuve en AUF recibí 2 veces amenazas de acciones penales. 2 veces. ¿Hacia vos? Sí, de la empresa. La segunda vez fui yo y la amenacé a ella. Fui con un escribano y le dije, mire, la próxima vez que reciba una amenaza suya le voy a hacer una denuncia por amenazas. ¿Viste? Y dice, en una porque no había adjudicado el contrato de los $5.000 y en otra por no sé qué otra cosa más. Y recibía los telegramas. Es una forma de trabajar que no es adecuada. Porque, ¿qué te pasa? Vos vas ahí a un club gratis, o vas allí, estás disponiendo de tu tiempo y terminas con una denuncia penal. Te dan ganas de salir corriendo. Decir, ¿para qué me dedico a esto, no? Fíjate lo que le pasó a Sebastián Bauzá. La mujer terminó declarando en un juzgado con una acusación falsa. No solo él con una acusación falsa. Gente honesta, de primera, que en aquel entonces terminaron diciendo cosas que después se probó que no. Pero vos pasas el mal rato, ¿eh? Mirá que vos pasás el mal rato, tenés que ir al juzgado, tenés que llevar el abogado, tenés que gastar. Mirá que eso te va desgastando, ¿viste? Entonces, por eso, a ver, Nacho, pobre, que le dan por todos lados. Mirá que hay que ser guapo para estar donde está Nacho en estos momentos bancando eso, ¿no? Realmente es valiente. Viste que la discusión en abstracto es una cosa, si la llevamos a una cosa concreta, ¿no? Que es el debate sobre si la AUF puede, por ejemplo, gestionar por sí misma, ¿no?, la televisación. Viste que existe esa otra discusión más bajada a tierra, que es, ¿podría la AUF, pues ya hizo una incursión con el streaming, con movida de comunicación, ¿podría la AUF hacerse cargo de este negocio y asumir el rol que hasta ahora ha tenido Tenfield? Mira, te lo voy a hacer gráfico. Ponele que vos sos la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, ¿no? Tenés la fábrica. Y tiene que venir al bar acá adelante la Coca-Cola, la Pepsi-Cola. Que la Coca-Cola se la lleve directamente y contrate el camión, depende del costo que te tenga llevarlo de aquí hasta acá, ¿no? Esa es la realidad. El fútbol uruguayo lo tiene AUF. Vos ves fútbol, ¿no? ¿Sí? Pagás cable o pagás streaming, el Disney o el DirecTV o el que sea. Lo pagás, ¿no? Ahora, fíjate que AUF se lo vende a Tenfield, primer costo, primer peaje, que se lo vende al DirecTV o al Disney, segundo peaje que te lo vende a vos. Y en el medio de un producto que a vos te llega en 60, que Tenfield vende en 67, ¿no? Fíjate que te falta el Disney y te falta a vos. Eso es lo que te cobran. Entonces yo soy la Coca-Cola y digo, che, este camión que me lleva la Coca-Cola me lleva 5 veces de mi ganancia. 5 veces de mi ganancia, pongo yo el camión. Ahora,
Si yo contrato una empresa para que me haga la producción y lo vendo directamente vía el streaming, y lo hago. Si el negocio me sirve, salvo que el que la lleva me cobra una cosa razonable y no tengo que meterme en ese lío. Si AUF puede hacerlo o no puede hacerlo, va a depender del costo de las opciones que tenga, que puede tercerizarla, puede montar un estudio, y poner, que para mí sería una barbaridad, pero de repente se puede hacer, o de otras opciones que hayan, pero eso viene después. A ver si te entendí bien. Vos lo que decís es que se podría pensar en un modelo en el cual la AUF tiene los derechos y contrata una empresa y le dice, vos producí esto y yo soy el que lo va a vender después. Es que cambió el negocio, vos. Lo que nos tenemos que dar cuenta, que ha cambiado el negocio. Antes el negocio era el dueño del medio. ¿No? El dueño del canal de televisión era el negocio. Vos tenés que estar con la televisión. Y esto evolucionó cuando apareció el streaming, los cables, el esto, el otro. ¿Qué es lo más valioso? El producto. El que te marca es el dueño. El dueño del fútbol es el que tiene la verdad, ¿no? ¿Y por dónde se pasa? Vos la selección uruguaya, yo te la paso por AUF TV, va a ser AUF TV. Yo te la paso por Disney, vas a ver a Tenfield, y si te la paso por Tenfield, vas a ir a Tenfield. No importa por dónde te lo paso. Lo que vale es el dueño del producto. Eso es lo que vale. Y ahora va más allá, porque después están los clip right, esto, lo otro, se vende de otra forma. Pero eso es lo que vale. No, antes era el medio, era todo. Ahora no. Es el producto. Ese modelo es el que te parece el mejor, el que AUF TV sea el nuevo Tenfield, digamos. No te puedo decir, porque depende del costo. ¿Viste? Esa es la realidad. Si te viene un streaming que te hace la producción, o un tercero te hace la producción y es barata y es muy buena, y vos vendés directamente y tenés el asunto, arriba. Parecería ser que nosotros, cuando estaba ahí, estudiamos cómo se hace en el Manchester City, en la Premier, en todos esos lugares. Y ellos venden directamente. Salvo en territorios donde es muy complejo la venta. En el Asia y en no sé todo lo que agarran y le venden a uno que se haga el negocio. Pero si no venden directamente ellos y ganan más plata. Claro, pero son multinacionales cada equipo, ¿no? Hay una diferencia No, sustancial. claro que sí. Por eso te digo que vos me estás preguntando qué es mejor. Pero no tengo ninguna duda que este modelo es muy caro. Porque si vos tenés, cuando salís, te dan 15 y después hay otro que se queda 52. Pero hablas de la empresa, ¿no? Y la gente habla de la empresa, ni siquiera menciona su nombre, ¿no? Hablan de la T, de Tenfield, no tengo problema. No, pero te pregunto directamente, ¿no? Así la conocen en el medio, sí, en la empresa. Ya que en esta columna citabas a Francisco de Quevedo, ¿no? El poeta, te pregunto por el otro Francisco, por Francisco Casal. ¿Qué es lo que ha tenido Casal históricamente que ha logrado imponerse periódicamente en este tema? Una buena pregunta para Francisco Casal. Yo nunca negocié con él. Estuve con él una sola vez en la vida, que me lo crucé por la calle. ¿Cómo fue tu encuentro con Paco Casal? Pedro Bordaberry se cruza a Paco Casal. ¿Cómo fue? Estaba en Madrid. Yo tengo 2 hijos que viven en Madrid. Hace mucho tiempo. Y esto antes de AUF, antes de haber estado yo en AUF y en el fútbol. Iba caminando por la calle y mi hijo me dice, mirá, estaba Paco Casal tomando un café. Y esas cosas que te cruzas, yo qué sé, ¿viste? Un día me crucé con Sánchez Padilla y ¿qué le digo a Sánchez? Yo soy uno de los 8. Sí. Me imagino que no le dijiste gracias, Paco. No, pero lo saludé, mucho gusto, lo saludamos y se fue largo. Fue más porque iba con mi hijo, ¿viste? A ver, es un personaje, ¿no? ¿Y tus formas de negociación con la empresa cómo han sido? Era dura, fue muy dura. Fue dura, no fue un buen vínculo, porque, a ver, cuando a mí me ofrecían 5 por algo que creía que valía 50, 60, yo no estaba contento. Y al final, la última vez, logramos hacer que se pagara más. Y entonces, pero era mi deber, yo tenía que defender al AUF, no era contra la empresa. Era para que entrara más plata a AUF. De eso se trata esto, ¿no? No tenés mucho secreto. Pero, a ver, ni lo critico a Tenfield y a Paco Casal, porque son una empresa y la empresa va a tratar de pagar lo menos posible.
No es una fundación o una entidad, una ONG. No es es una una, empresa. no es una fundación, no es una ONG. ¿Qué le responderías al que te dice, por ejemplo, no, mirá que si acá se va Tenfield, va a venir una empresa afuera o va a ser la propia AUF, y si vos como club te fundís o no llegás a fin de mes o te pasa algo, rescatate. Acá tenés a Tenfield, que es una empresa que le da trabajo a muchas familias. Si te pasa algo va a aparecer, te va a ayudar, te va a dar una mano. ¿Qué le responderías a ese argumento? Y que de imprescindibles está lleno el cementerio, ¿no? ¿Qué querés que te diga? Eso decimos Durano. ¿Viste? Imprescindible no hay nadie. ¿Vos? ¿Qué estamos diciendo? A mí me parece que un club va a tener menos posibilidades de fundirse si recibe más dinero de la televisión. ¿Qué querés que te diga? Si recibe más dinero de la televisión va a tener menos posibilidades de fundirse. Ahora, si recibe más dinero y gasta mucho más todavía, se va a fundir. Porque es lógica pura. Estoy como va Ferreira, dale. Lógica pura, lógica viva. Bordaberry, hacemos una tanda y nos metemos en algo de política electoral y partidaria. Dale, con mucho gusto. Ya venimos. Es fácil desviarse. Comenzá a disfrutar el paraíso en Viva Miche. Ya tenemos el tema fútbol con Pedro Bordaberry. Ahora vamos a hablar un poco de política partidaria, electoral, coyuntural y también de los proyectos que Bordaberry trajo a esta nueva legislatura. Muchos proyectos, o sea, desde el anuncio de su regreso a la política, vino con algunas líneas temáticas bien marcadas. Arrancó la legislatura, presentó abundantes proyectos y arranco randómicamente por este lado, Bordaberry. Es a partir de una entrevista que le dio al País, que dijo que si en el plazo de un año no le dan corte con la reducción del receso parlamentario y las 200 horas de día de clase mínimas, va a salir a juntar firmas. Mira, la reducción del receso parlamentario debe ser algo que la ciudadanía la acompaña, me parece, ¿no? De vuelta hablando de cosas sensatas. Es A ver, Jorge. Yo lo defendí al aire. ¿Vos qué pensabas? ¿Que 2 era más que 23? Pedro, ayúdame. Yo lo defendí al aire esto y me llovieron puteadas de personas, no voy a dar nombres, no importa, que te dicen, no, está siendo tribunero. En realidad, si ellos se quieren juntar en la otra mitad del mes, se pueden juntar. Pero es el receso parlamentario, es otra Pero cosa. habla del receso puntualmente. No estás hablando de la cantidad de días que trabajan los legisladores. Va a salir a juntar firmas por el receso. Es que en realidad la cantidad de días de sesiones ordinarias se establecen por resolución. Ya está, eso es. Igual hablaste de eso en el Parlamento, pero ¿qué hice? Vinieron y nos dijeron, che, vamos a sesionar ordinario del 1 al 18. Sí. Y yo dije, no, del 1 al 18 no. Y vos decís que eso es tribunero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Decir del 1 al 31 yo no prefiero porque es tribunero? No, discúlpame. Es una cosa rara. Ahora resulta que todo es tribunero. Y parece una locura. Pero la firma sí estás dispuesto a salir a juntar firmas por esto. Por la reducción del receso. Los legisladores nos vamos de vacaciones el 15 de diciembre y volvemos el 1 de marzo. Parece un poco mucho. No sé qué te parece a vos. Me parece, los uruguayos tienen 20 días de licencia por año y parece un poco mucho. Yo creo que lo vamos a acompañar porque no vi nadie que dijera no. Graciela Bianchi me dijo que sí, que está de acuerdo y que firma y vota. Lo que pasa es que ¿qué es lo que pasa después? Hay dos formas de decir, entro en la discusión, viste que nadie me contradijo, ¿no? Por eso te pregunto, ¿el Frente Amplio qué te han dicho? No dice nada, pero vas a la comisión y en la comisión no te lo ponen en el orden del día para ser tratado. Entonces, bueno, listo, entonces vas a salir a juntar firma. No, si te van a dormir un año. Porque vos mandás los mensajes y bueno, ahora voy a ir de vuelta y voy a decir, che, yo fui a la comisión ya y pedí que lo pusieran en el orden del día, entregué un resumen del proyecto de ley a cada uno y eso es lo que se hace. Voy a dejar pasar las elecciones municipales porque
que se tienda un poquito el trabajo. Y si no, habrá que salir a juntar firmas. ¿Qué vamos a hacer? Me gusta juntar firmas. Así que vamos a ver. ¿Y el otro proyecto prioritario es el de días de clase? No necesariamente prioritario. Ayer tuve una lindísima reunión con Daisy Iglesias, que es una de las consejeras, y ella dice, mira, ¿y por qué no lo medimos en horas y en contenidos, etcétera? Yo estoy abierto a conversar y buscar. Lo importante es que salga. Como le dije a ella ayer, me parece que lo importante es poner el tema arriba de la mesa, ¿viste? Y ahí mejorar la situación. Uno no puede sentirse el dueño de la verdad, pero bueno, vamos a seguir insistiendo. Me parece muy importante el Instituto Nacional de Rehabilitación. Te diría que es la cosa más urgente que hoy tenemos, porque la situación de las cárceles es un tema muy grave y ahí necesita un cambio, un volantazo importante. Te diría que de lo más prioritario que veo es eso. Ahí parecería que hay margen para que se vaya hacia, por lo menos, mayor autonomía del INR, ¿no? Se crea un servicio descentralizado como es el INISA y empecemos de una vez por todas a trabajar lo que es la rehabilitación y el Instituto Nacional de Rehabilitación, las cárceles, a trabajarlo con una óptica de reinserción y resocialización y no solamente de seguridad, que tiene que existir obviamente, pero no debe ser, no solo no debe ser la única mirada, no debe ser la mirada principal. ¿Cómo has visto el inicio del gobierno de Orsi? Es muy temprano, ¿viste? Volvemos al fútbol. Van 2 meses de 60. 4 o 5 minutos. 4 minutos de 90. Entonces yo no te puedo decir si el equipo está bien jugado. Te puedo decir si me gusta el equipo. Te puedo decir que nunca es bueno que te echen un jugador a los 3 minutos. No te sacan una roja. Y a otro le estén sacando una amarilla, ¿viste? Entonces no. Pará. Muchachos, paren la mano, que ¿viste? Están pasados de roja. Y a uno están sacando amarilla y otros están consultando al VAR, ¿viste? Eso no es bueno. Pero hay algunos, mirás el equipo, ahí dices, ¿qué equipo hizo el entrenador? Es lo que mirás a los 4 minutos, ¿no? Y hay algunos jugadores buenos. Yo creo que O'Donnell es un buen jugador. El canciller, que te digo, yo tenía mis dudas, hizo una exposición sólida cuando fue a la comisión. Dijiste que Castillo no te convence mucho. Bueno, el puntero izquierdo, viste que no. No, Castillo no es que no me convence a Castillo, no me convence lo que está proponiendo Castillo. Si, ahora las ocupaciones vamos a volver, porque la gente igual va a poder trabajar con una ocupación. Vamos. Sí, vos haces estás de paro y Nico quiere trabajar y Valmeli no. Y ustedes hacen una ocupación y él está trabajando ahí, ¿con qué cara lo miran? No, cualquiera que tiene un poco de experiencia en el tema sabe que si hay ocupación es muy difícil trabajarlo. Y entonces eso no me gustó, se tiró contra la desindexación, no lo entendió a O'Donnell, ¿viste? Son mensajes que no de entrada, ¿viste? No me gustan. Negro hoy ahora está haciendo unas declaraciones en el Senado que está yendo que... No nos metimos con ese tema, nos podríamos meter un poquitito. ¿Cómo viste esa definición de Carlos Negro, de cesar un jerarca? Me imagino que habrás visto también que Nicolás Martinelli, el ex ministro del Interior, básicamente lo que dijo fue, bueno, lo que pasó entre Peñarol y Cerro fue en definitiva culpa de las jerarquías políticas y no del funcionario encargado de la seguridad en el deporte. Cesarlo es más bien como cortar el hilo por lo más fino. No lo sé, no tengo información suficiente como para... No me metí en el procedimiento que hizo la policía para el partido Peñarol Cerro, ni sé cuáles fueron las instrucciones que recibieron de la jerarquía. De todas formas, creo que más que eso, es como una jugada, ¿no? Lo que no me gusta es la actitud de lo que está haciendo Negro, ¿viste? Negro se está tirando contra todo el sistema. Ahí dijo ahora en el Parlamento, le doy la primicia, de que dijo algo así como lo que se ha hecho en seguridad en los últimos 30 años en Uruguay es un desastre. Y en parte me alegro que coincida con mi opinión sobre los 15 años de Bonomi, porque avisé 15 años que se estaba equivocando Bonomi. Bueno, vino acá, pero
empezó de vuelta con el enfoque de que la sanción no es suficiente y no sé qué otras cosas más que lo voy a leer. Y después te acordás cuando dijo que ya habíamos perdido la batalla contra el narcotráfico y todo eso. Me parece que no es cintura política, yo creo que es cintura comunicacional la que no está teniendo. Quizás dice algunas cosas sin realmente calibrar el efecto que tiene que las diga un ministro del Interior. Y hay que ser muy cuidadoso, ¿viste? A mí me pasa que a veces hablo de más. Pero mirando en términos de homicidios, podemos estar de acuerdo con Negro que ha sido 30 años de escalada sin cesar de ese delito particular. Mira, si tú analizás las estadísticas, tendremos que preguntarnos qué nos pasó en el 2012. Porque ese es el año que venía sin un crecimiento, pero venía en un crecimiento no muy grande, y en el 2012 hizo así. En un año, se fue para arriba. Yo lo he analizado, y he tratado de ir hacia atrás, porque obviamente que no es que qué pasó ese año solo, eso viene de antes, ¿no? Pero qué pasó en el 2012 es algo que debiéramos preguntarnos. Y seguro es multicausal. A mi juicio ahí tiene mucho que ver todo el tema del narcotráfico, muchísimo, y el crecimiento enorme del tema del narcotráfico. Errores muy graves en el manejo del tema de la población reclusa y en las políticas de policía. El Plan Colombia de Estados Unidos y su repercusión en la región, no los quiero aburrir, pero me parece que el Plan Colombia, ¿te acordás que La Colombia fue una intervención norteamericana con recursos. Cortaste grueso la intervención. No, intervención en el sentido le metió 5.000 millones de dólares a Colombia para terminar con los capos de la droga. Exactamente, y eso salió hacia México, y salió hacia Perú, salió hacia Bolivia. Venezuela, Brasil, fue la provincia de Buenos Aires y un día llegó acá. En el 2006-2007 llegó al Uruguay. Y de entrada nos decían que en realidad nosotros no teníamos problemas de narcotráfico, sino que éramos un lugar de paso, ¿te acordás? Y después nos dijeron que era un lugar de refugio y no supimos reaccionar realmente frente a ese fenómeno. Si le sumás que hubieron políticas, aquella mensaje de liberación de presos, y después algo mucho peor, que fue, ante el hacinamiento de los presos de la zona metropolitana, mandar los presos al interior, a las cárceles del interior, que fue una política que se llevó. Y ahí hubo un esparcimiento del conocimiento delictivo, porque el conocimiento delictivo de los presos de la capital era mucho mayor que el de Durazno o el de Rivera o el de Artigas, y eso hubo un esparcimiento. O sea, en Durazno no había rapiñas, y de pronto nos encontramos que había rapiñas por todos lados en Durazno, y eso fue un error también. El tema del PADO y el tema de, sobre todo, de la centralización de recursos como política policial, que tenía una lógica desde el punto de vista del manejo financiero de los recursos que podías compartir. Es decir, juntar todos los recursos, entonces si se necesita en un lugar lo mandás, y si no lo tenés disponible en un lugar donde no lo estás necesitando. Una teoría raro en un gobierno de izquierda que dijera, bueno, voy a tener este análisis económico. Pero ¿qué es lo que les pasó? Al sacar los recursos y esperar el llamado a que ocurriera el delito, siempre llegás tarde. Porque tenés el recurso concentrado, ocurre el delito y lo mandás. Y entonces empezaron a decir, lo bajamos de 4 minutos a 3 minutos, y los chorros se empezaron a dar cuenta que tenían 2 minutos, 3 minutos para robar. Y eso esparció también. Y a su vez desconcentraron lo que era investigación, policía científica, etcétera, y lo que no tenían que hacer. Y en los últimos 5 años, que digamos se quiso cambiar la pisada, y sin embargo los homicidios se mantuvieron estables o incluso crecieron un poco más. Sí, se mantuvieron estables y no es suficiente. Me parece. ¿Y qué errores se cometieron ahí? Pero en realidad se mantuvieron estables, no crecieron de 200 a 400 por año, lo cual no es poca cosa. Pero no es una política exitosa. Ahora, habría que bajarlo de 400 a 200 para terminar el lío que armó los otros 15 años. ¿Pero qué hizo mal? Ahora decir que son 30 años. Yo qué hizo mal, no te puedo decir. Capaz que tenés la perspectiva suficiente para... Yo lo que sí creo es que a veces lo que se evita no se valora. Que no haya seguido creciendo, que en vez de
crecer 100%, lo mesetemos en 400 y no haya crecido a 800, que fue lo que pasó de 200 a 400, se duplicó, eso ya es un mérito. No lo defiendo porque no es suficiente y me parece que habría que haber hecho algunas otras cosas, sin duda alguna, ¿no? Pero, entre otros, me parece que el énfasis hay que ponerlo en las cárceles y en la rehabilitación. Y ahí está la madre del borrego, porque si tenés 70% de reincidencia, vas a seguir sumando el problema y el tema del narcotráfico, ¿no? Que yo creo que si nosotros logramos en el eje atacar el problema de reincidencia y el tema del narcotráfico, es donde yo pondría las fichas. Creo que podés notar una mejora grande en la seguridad pública. Te están haciendo señas de... Sí, no, mirá, mis compañeros a ver si tenían alguna de remate. No, sí, te vas al evento de Virginia Cáceres, ¿cómo venís viendo la departamental? ¿Qué expectativas tenés? Vicky es una crack. No sé, ¿la conocen? ¿Estuvo acá Vicky, no? Vino, sí. Vino. Es una crack. La verdad que estoy encantado. Tenemos el problema de que la conocen poco. Vemos las encuestas y tiene mucha gente que no la conoce. Pero si la conoces, no podés no votarla. Es inteligente, capaz, serena para hablar, no grita, pero es firme. ¿Viste? Ha hecho un programa de gobierno muy bueno. Y quizás la falla somos nosotros que no logramos hacerla conocer más. Pero vamos a tratar de hacerlo. Lo mismo, no solo acá en Montevideo, por repente uno siempre... Así estamos muy contentos con Walter Cervini en Canelones, con Pablo Lanz en Florida, con Ana Unter en Durazno, con Gualberto Carminati en Río Negro. ¿Colorado vota Colorado en estas elecciones? ¿Qué le dirías a un Colorado, por ejemplo, en Montevideo, que te dice: Pedro, yo soy Colorado, pero la verdad me gusta más Martín Lema, yo a Vicky Cáceres no la conozco tanto, voy por ahí? ¿Qué le contestarías? Y que Vicky Cáceres es mejor que Martín Lema, ¿qué te diga? Para mí es mejor, te voy a decir. Porque hay un error de vuelta acá. La gente piensa que uno es dueño del voto. No, votó Colorado, entonces tenés que votar los Colorados porque yo te digo que votes al Colorado. La gente vota y después se queda retiene el voto y vuelve a elegir a quien quiere. Entonces, ¿qué tengo que decirle yo a ese ciudadano? Vos escuchá a la Vicky, escuchá lo que tiene para hacer, mirala. Vicky es el futuro acá, vas a ver. Vicky es una... ¿Para Montevideo? En Montevideo, sin duda alguna. Y o sea, ¿crees que va a seguir trabajando en Montevideo más allá del resultado que se obtenga? Seguro, seguro. Porque es un compromiso que han asumido otros candidatos a la intendencia que no lo han mantenido. Yo soy uno. Bueno, no me quiero poner peleador, Pedro. Bueno, está bien. Vos inauguraste eso, de tener una buena votación de los departamentales. Yo dije que me presentaba a la intendencia y me iba para mi casa. Está bien. Y me fui. Y me fui para mi casa. Después volví. ¿Y vas a ser candidato en el 2029? ¿El 2029 a la intendencia? No, a la presidencia. Bueno. No, pero nos tenemos que cerrar. A esta altura de mi vida. ¿Qué? Tomo decisiones un poquito más cortas en el tiempo. No quería pelearte, pero Vicky Cáceres vino después de el Turco Abdala, por ejemplo, como nombre manejado por Partido Colorado. Es decir, llegó muy tarde su designación. No te quiero pelear ni corregir, porque vos sos un muy buen periodista, pero te voy a dar toda la información. A nosotros no nos consultaron sobre quién fuera candidato. Tiraron el nombre de Barrera, el nombre de... Vamos Uruguay no nos consultaron. El día que nos llamaron, eran 2 días antes que cerrara el Sport, nos sentamos a una mesa y nosotros dijimos Vicky Cáceres. Fue nuestra primera opción. Y nos dijeron sí, bueno, nos pusimos de acuerdo y fue Vicky Cáceres. Es una persona, vas a ver, que la vas a ver muy seguido, porque es muy buena. A mí me ha tocado interactuar tiempo con ella, es realmente, la tiene muy clara, y lidera muy bien. Pedro Bordaberry, muchas gracias. Gracias a ustedes, la pasé muy bien. A ver cuando se repite me inviten de vuelta. Sí, claro. ¿Cómo no? Fácil desviarse.